El Durangensis. Bosques, vida y desarrollo sustentable. Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM Radio Universidad. Les saluda Citlali Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Efraín Vázquez y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo que nos pueden localizar vía nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. O si lo prefieren, nos pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Y hoy le doy la bienvenida aquí a la cabina a la maestra María Eugenia Campos Zavala. Ella es catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar acerca de un tema que me parece no lo habíamos tratado aquí con anterioridad. Nos hemos enfocado a las investigaciones, al tema científico, al tema de producción, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo bien interesante que nos debería de involucrar a todos como sociedad y que es nuestro derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Nos podría explicar en qué consiste este derecho humano? Sí, gracias. En realidad que es bien interesante este tema porque, como bien lo menciona, no se habla mucho para entenderlo. Hablamos mucho para decir, no respiro bien, hay muchas enfermedades, cada vez hay más alergias, las empresas llegan, se instalan, contaminan, se van, pero de pronto no lo vemos como una situación de la vida moderna, pero no le estamos dando la perspectiva de derecho humano y efectivamente lo es. Y este derecho humano se entiende como un derecho de incidencia colectiva referido al bien común que es el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho en colectivo, estos derechos que en algún momento se les llamó de segunda generación, aunque está muy vinculado con los instrumentos de protección de la primera generación, pero es un derecho que protege bienes colectivos. Estos bienes colectivos son de pertenencia comunitaria. El medio ambiente es de pertenencia de todas las personas, ¿sí? Son derechos supraindividuales. Yo como María Eugenia, tú como Citlali, tú como él como Efraín, no pueden llegar a decir nada más es mi derecho. Son derechos supraindividuales y son derechos que están referidos a un bien indivisible. El medio ambiente no lo podemos dividir y no podemos decir, se contaminó el parque, se contaminó la colonia tal, estas zonas de ladrilleras, sino que estamos hablando de un bien indivisible que es el medio ambiente, que está sano, que está apto o que no está apto. Entonces, es un derecho súper complejo que no se puede apropiar, además, de manera indiferenciada y que nos pertenece a la comunidad en conjunto. Muy bien, ¿y desde cuándo lo tenemos ya expresado en una ley? ¿Y en qué leyes está? Mira, tienen un montón de leyes, porque son un montón de derechos también, ya que este derecho tiene tres, como los derechos de nueva creación, estos derechos nuevos, pues tienen tres ejes o tres sustentos y tenemos entonces su sustento en principios o valores que reconocen en normas y en mecanismos para hacerlos efectivos. Entonces se empezó a visualizar y resulta bien interesante, por eso es esta pregunta que me haces, así con su perspectiva actual, ahorita te voy a decir cuál, pero como la de principios, de identificar como principios desde 1972 con el discurso de Salvador Allende en la ONU, donde él hace responsables a las empresas de tomar cartas en el asunto y no solamente al Estado para tratar de proteger al medio ambiente con esta personalidad que le pudiéramos dar, con la personalidad que le da Ecuador de la Pachamama. Entonces empieza a decir, hay que protegerlo y es una responsabilidad que todos
tenemos que proteger. Entonces, este discurso de 1972 de Salvador Allende fue bien importante porque él lo pronuncia en diciembre, pero un poco antes, ese mismo año, se realiza por primera vez una cumbre mundial en Estocolmo, en donde se ponen de referencia las necesidades de cada uno de los estados de legislar, de trabajar en función del medio ambiente. Pasaron 20 años y la situación medioambiental se empeoró horrible. 1992 tuvimos una cumbre en Río de Janeiro, donde dijimos, si no hacemos algo, nos vamos a morir todos. En Nueva York en el año 2000 se retoma, en Johannesburgo en el 2002, en Nueva York 2005, se van dando esta serie de cumbres y cumbres y cumbres, pero es hasta 2008, un poquito antes, que Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas, convoca a los jefes de Estado y les dice, tenemos que hacer algo porque solo los países no van a poder. Necesitamos incorporar a las empresas en la lucha del medio ambiente. Y entonces los países no le hicieron mucho caso. Kofi Annan habla con un amigo que tiene, profesor de la Universidad de Harvard, y entonces él, que se apellida John Ruggie, le dice, no te preocupes, yo hago una investigación. Investigó 320 casos en los cuales varios países estaban trabajando con temas de derecho medioambiental, cuáles eran sus sentencias, y entonces dice, mira, llego a la conclusión, y se lo presenta a Kofi Annan, llego a la conclusión de que los derechos humanos participaron en cada uno de estos casos que se habían visto solamente por otro tema, pero estaba involucrado el medio ambiente. Entonces, los derechos humanos están afectados por estas conductas que el Estado no está haciendo para protegerlos. Los derechos humanos también son derechos laborables de los trabajadores. Entonces, este derecho humano al trabajo digno está siendo afectado por no considerar el derecho al medio ambiente. La corrupción afecta al medio ambiente y también que como hay una interdependencia entre derechos humanos, se afectan varios derechos cuando hablamos de medio ambiente. Entonces, con estas pautas, Ruggie le diseña a Kofi Annan unos principios, son 31 principios que se presentan al marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el 2008 los aprueban. Y ya de ahí pues tenemos esta normativa, digamos, un poco más fortalecida, pero no podemos olvidar que tenemos un sinfín de convenciones que para el agua, para la calidad del aire, para los desechos, porque este derecho humano es un derecho muy complejo. O sea, es un derecho que sí es autónomo, pero es un derecho que toma también de otros derechos y que va permeando en otros derechos. Y te lo voy a poner en palabras las pronuncia Néstor Cafferata, pero que en realidad que no son de él, son de otros juristas argentinos, y dicen, bueno, el derecho al medio ambiente lo podemos ver como una invitación a una fiesta, la fiesta de todos los otros áreas del derecho, donde el único requisito es que vayan con traje nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el derecho al medio ambiente lo tenemos que entender con la cabeza limpia de otras ideas, de estereotipos, de prejuicios, y llegar convencidos de que sí, que van a converger en esa misma fiesta, van a interrelacionarse, pero no tienen que traer lastres, ¿no? Que mi derecho dice que no puedes, que esto, que el otro, sino que ahí, pues, una fiesta con una mentalidad nueva. Qué interesante, porque realmente como que no dimensionamos, como bien lo comenta, pues no es un derecho en el que estemos como muy familiarizados o que no tomamos mucho en cuenta, y sin embargo nos afecta en todos los aspectos de la vida, o en la mayoría de los aspectos de la vida. Ahorita decía, pues en el trabajo, ¿no? Igual se violenta nuestro derecho al trabajo porque se afecta al medio ambiente, o a nuestro derecho a la salud, ¿no? Tantos casos que ha habido de empresas, industrias muy nocivas, no solamente para sus trabajadores, sino también para el entorno, etcétera. Y por eso, pues muchas veces, como lo insisto, no estamos tan conscientes y ni siquiera sabemos que podemos hacer valer ese derecho. Ese es el problema.
Sabes que de pronto vemos los derechos humanos como algo bien lejos, algo que no es, pues no sé, ahí están, es una utopía, pues mira, letra muerta, pero es que necesitamos ir viendo cómo les vamos encontrando esta vinculación del principio, lo que se quería proteger, el valor que se quería proteger, con la reglamentación, el derecho positivo y la herramienta para hacerlo válido. Este derecho tiene las tres, por eso ya podemos decir que es un derecho autónomo, porque no solamente nos lo está dejando en principio, en sueño o en aspiración. Ahora, al momento de ser un principio, pues, por lo mismo, tiene un valor muy elevado. Pero sí tenemos reglamentación, tenemos jurisprudencia y tenemos doctrina y tenemos los mecanismos para hacerlo valer. Entonces ahorita yo creo que entender que uno de los principales ejes rectores, son 3 ejes rectores de este derecho, tendríamos que ver la obligación constitucional en materia de derechos humanos que tiene el Estado, en nuestro caso el Estado mexicano, de proteger. La Constitución así dice, el Estado está obligado a proteger. Entonces, ahí vinculamos al Estado y tiene que hacer un sinfín de actuaciones. Regular, en primer lugar, tener leyes, normas oficiales mexicanas, inspectores, tiene que tener políticas de atracción de inversiones, pero considerando la sostenibilidad y la sustentabilidad. Tener plena conciencia de su responsabilidad de cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ya el Estado que asume su función de protección y si no, mecanismos de derechos humanos, o sea, de derechos humanos, hay que tenerlo bien en cuenta, la vía de derechos humanos, para recordarle al Estado que tiene esa obligación de proteger. Y luego incorporamos, y aquí es donde entra la gobernanza, no podemos desprender el tema medioambiental del tema de la gobernanza. Esta forma de gobierno en la que particulares también hacemos nuestra parte, asociaciones civiles, empresas, para la toma de decisiones. Y aquí señalamos la responsabilidad de las empresas. O sea, la obligación del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar esa normativa que había hecho el Estado y de reponer. Y finalmente vamos a trabajar el último pilar con los derechos de las víctimas. ¿Qué pasa cuando se ha fallado con estas obligaciones? ¿Cómo de manera activa participa la víctima para encontrar un remedio eficaz al medio ambiente, ¿sí? A la afectación al medio ambiente? Está interesante y no es cosa simple. Hay que estudiarle y hay que trabajarlo y no hay que quitar dedo del renglón, creo yo. Así es. Oye, y aparte aquí en México es lamentable también que se asesine a tanto defensor del medio ambiente. Es tristísimo que por defender su casa, por defender su tierra, sus bosques, su agua, terminen, o incluso, por ejemplo, me acuerdo de uno que defendía a la mariposa monarca, si no mal recuerdo, lo asesinaron y dices, es que esto es una atrocidad. Y por desgracia sigue igual, no cambia. Así es, en México hay muchas personas desaparecidas y muertas que son periodistas y otro número impactante también de defensores de derechos humanos. Y dentro de esos defensores de derechos humanos, muchos son defensores medioambientales. Y ni siquiera les damos el reconocimiento. O sea, no sabemos que eso pasa. O muchas veces decimos, es que de seguro querían la tala ilegal, cuando en realidad estaban defendiendo los árboles, estaban protegiendo sus espacios de siembra, estaban protegiendo las relaciones laborales de algún grupo, estaban protegiendo el acceso al agua y al agua limpia de alguna comunidad. Entonces, en razón del dinero, decimos, no, es el desarrollo, decimos, pero por eso estamos trabajando y existen lineamientos para que exista un desarrollo sostenible y sustentable. Tenemos los ODS y tenemos mucha regulación porque el desarrollo no va peleado de la sostenibilidad. Entonces, a veces no lo entendemos y decimos, es gente floja que no quiere trabajar. Yo lo he escuchado. Decimos, no, aquí hay que separar.
Y por eso a mí me llama mucho la atención y me gusta esta historia donde los ideales, porque lo que propone Salvador Allende frente a la ONU eran ideales, pero esos se fueron haciendo una realidad y tenemos los principios en los que involucramos a las empresas en el desarrollo y en el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora, México, que no está, sí hay muchos casos, pero no todos. ¿Sabes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un antecedente muy bonito en un caso que se llama Laguna del Carpintero contra Tamaulipas? En este caso, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación involucra unos principios de derecho que nosotros sabemos que los principios del derecho, bueno, pues se anteponen, ¿no? Y no sé si tu auditorio estén familiarizados con el principio indubio pro reo. Indubio pro reo quiere decir que en caso de duda es a favor de la persona que está siendo procesada o que está ya sentenciado. O sea, indubio pro reo, la duda en que existe, entonces la respuesta le va a favorecer pues a la persona que está siendo procesada. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia aplica este principio transformado y dice indubio pro natura y lo establece, ¿sí? Entonces este principio está establecido en nuestro derecho, indubio pro natura, que también podemos traducir a indubio pro agua. En caso de la duda de quién tiene la razón, si el Estado, si la empresa, si los comuneros, si los de la asociación civil, ¿quién va a tener la razón? El agua, el medio ambiente. Entonces, espérate, aquí hay una duda de quién te dio permiso, el permiso es válido, cuándo vencía, que si has utilizado mecanismos de limpia. Espérate, no podemos llegar a una conclusión, siga la duda a favor de la naturaleza. Con ese principio se tienen que resolver los asuntos. Oye, yo nunca había escuchado eso, qué interesante. ¿De cuándo fue esto? ¿En qué año? Sabes que no tengo el año, te lo debo, pero que no es viejo, esto que no es viejo, porque toda esta regulación viene ya después, ya estamos hablando del 2010 para acá, porque los principios de las Naciones Unidas que te comento fueron en el 2011. O sea, en el 2008 se hace el análisis y los principios son adoptados en el 2011. Entonces, bueno, pues que tendremos unos 10 años más o menos. ¿Y también está plasmado este derecho en la Constitución mexicana? Sí, este derecho dentro del apartado de los derechos humanos, que son los primeros, la parte dogmática de la Constitución, en el artículo 4. Pero nosotros sabemos, como yo les decía, que si bien es un derecho autónomo, también es un derecho que está presente en todos lados, ¿no? Entonces, este derecho que tiene también una, digamos, una injerencia en otros, pues está en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación, en el derecho a la educación, a la nutrición. Entonces se va creciendo de otros, aunque de manera autónoma también existe en el cuarto constitucional. Excelente. Fíjate que en lo particular a mí me llama mucho la atención el tema de las ladrilleras aquí en la ciudad. Si bien es cierto, las personas tienen ese derecho a buscar un sustento para sus familias, sin embargo, creo que sí se violenta el derecho que tienen las demás personas y que son cientos de personas a tener un derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Porque si vamos a alguna de estas colonias en donde hay ladrilleras, pues realmente es muy complicado vivir. El humo es muy molesto, no pueden abrir sus ventanas, ¿no? Hemos escuchado muchas historias de gente que resulta afectada. En este caso, pues, se podría hacer algún acto jurídico por parte de las personas afectadas para decir, bueno, es que se está violentando mi derecho humano a un medio ambiente sano. Sí, totalmente. Como decía, bueno, varios de los puntos, creo yo que aquí lo primero es llegar a la fiesta, invitar a la fiesta, ¿no? A ver a quiénes vamos a invitar, de dónde vamos a echar mano de varias áreas del derecho, porque luego nada más queremos hacerla de una.
y entonces es cuando no nos da a lo mejor la legislación. Entonces que sí hay mucha legislación y yo pienso que sí nos daría, pero tenemos que vincularlo con otras áreas del derecho. Entonces invitarlos a la fiesta y la condición que todos vayan con un traje nuevo, es decir, que no vayas cargando que mi sindicato, que mi quién sabe qué, que mira que de antaño y que de estas personas no pueden hacer otra cosa. Entonces ir a las mesas de negociaciones sin toda esa carga que muchas veces viene respondiendo a necesidades, yo lo sé, de hambre, necesidades de injusticias, necesidades de que nunca nadie te escuchó, entonces cuando te escuchan tú ya estás enojado o enojada. Entonces, sí, primero hay que sanar eso, entrar a la mesa de discusión con el traje nuevo y luego entender que estamos hablando de un derecho humano y de un derecho humano reconocido en la Constitución. Entonces no hay para dónde hacernos y que este derecho humano protege la vida de las personas y que además este derecho humano, como decíamos, es un derecho que tiene, no está protegiendo la vida de uno, sino la vida de todas las personas. El derecho medioambiental tiene una preocupación por la relación que se va a dar entre la actividad humana y el sustento de los ecosistemas, de la flora, de la fauna. Entonces, este derecho medioambiental tiene que regular esa actividad humana, que es hacer ladrillos en estos hornos que contaminan, con que el medio ambiente siga existiendo para la generación actual y para las generaciones futuras. ¿Cómo le vamos a hacer? Entendiendo a los actores. Que sí, el derecho regula y el derecho, es decir, nos pone la forma en la cual nos vamos a relacionar, nos guste o no nos guste. Entonces, así, pero entendiendo también las necesidades de la gente, podríamos incorporarlos en los que te decía, estos principios que surgen en el 2011, viendo a las ladrilleras, a las personas como empresarios. ¿Qué hace? ¿Cuál es el papel de la empresa? Pues la empresa tendría esta obligación, esta responsabilidad de respetar. Si yo te doy permiso de que trabajes y de que saques tu dinero, de que contribuyas al desarrollo, pero tú tienes la obligación de respetar. ¿Respetar qué? Las normas que la obligación del Estado tiene de proteger. Al momento que no, entonces va a haber, pues, a través de una serie de mecanismos como de inspectores, de regulación, de todo, van a tener que multar o hasta cerrar pues este tipo de empresas que no es favorable al medio ambiente. ¿Qué pasa con los derechos laborales de las personas? Nos vamos ahora al tercer punto, pues tiene que haber un remedio eficaz, porque en realidad tendrían que encontrar otra forma de generar esos ladrillos y de esa manera la riqueza para poder pagarles a los trabajadores. Sí, y es un programa o un problema más bien que ya llevamos varios años, muchos años, y que pasan administraciones municipales, estatales, y que no se ha llegado como a una solución pues ya permanente, ¿no? Porque sí se habla, no, pues es que hay que modernizarlo, no, pues es que hay que cambiarlos de lugar, no, es que hay que darles un parque especial para ellos, y seguimos con los mismos problemas. Y también, pues por desgracia, pues ya lo podemos ver, ¿no? A veces en los amaneceres, esa nube que cubre la ciudad, sobre todo en ciertas partes, y pues sí ya debería de empezar a preocuparnos, porque no somos una ciudad muy industrial. Exactamente. O sea, ni siquiera está el beneficio de la empresa, el que sería a lo mejor el dinero. Y sin embargo tenemos ya una afectación, pues yo escucho a veces que la calidad del aire, que ya ves que hay unos institutos que miden la calidad del aire, aquí también, y que la calidad del aire es baja, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Luego dicen, al oriente de la ciudad, bueno, pero es que nos tenemos que acordar que es un bien colectivo. Y de hecho, a mí me gusta esta analogía que hace Néstor Caferata, que te digo es un jurista argentino, donde nos dice que el derecho al medio ambiente es un derecho que tiene un cuerpo privado con un alma pública. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo privado, pues que todos los que estamos individualmente siendo dueños de ese derecho y también contribuyendo a ese derecho, pero que le toca al Estado como alma, como ánima, como lo que va a darle vida, pues contenerlo, regularlo, vigilarlo, sancionarlo.
porque efectivamente las áreas verdes cada vez que volteamos hay menos. Sí, los árboles a lo mejor ya están ahí. Antes veíamos las nubes de pájaros, yo recuerdo, no, que a lo mejor que estás muy joven, pero yo recuerdo cómo veíamos las nubes de pájaros al atardecer y llegaban así, metían a los árboles y decía, pues como niños o niñas decíamos, ¿a dónde se fueron? Y nos decían, allá adentro están, allí se van a dormir. Y era impresionante ver cómo estas nubes negras de pájaros se metían entre los follajes de los árboles. A veces tenemos la posibilidad de ver todavía estas nubecitas negras, pero ya no hay tantos árboles donde se puedan esconder. Y es que eso no lo debemos dejar pasar porque la responsabilidad la tenemos todos y todas. Entonces, si yo ya me di cuenta, soy responsable también. Sí, y aparte también es histórico que tenemos un déficit de áreas verdes aquí en la ciudad. Nuestro principal pulmón es el Parque Guadiana, que es un parque pues que está envejeciendo, ¿no? Sus árboles, hay árboles que están muy, muy viejos y enfermos, y lo mismo pasa en otras partes donde los árboles pues ya son viejos y no hemos renovado, o sea, no se ha renovado toda esa área. No tenemos otros espacios tan grandes, otros bosques urbanos como lo es el Parque Guadiana o el Zaguatoba. En el Zaguatoba pues siempre hay pelea de que les quitan el muro verde, de que los ambientalistas hay que reconocerles pues que han peleado mucho por ese espacio y siempre están al pendiente, pero ha sido una pelea constante por esos terrenos. Y digo, bueno, pues debería de involucrarnos a todos como ciudadanía, como tú lo comentas, porque es algo que nos pertenece a todos. Así es. A todos como ciudadanía, y yo lo veo desde el área en la que me desempeño, a las abogadas y abogados y específicamente a los que están especializados en el área de derechos humanos y decir, bueno, ya el reclamo, ya la queja, ya el Twitter, ya esto sirve, funciona, ya nos hicimos conscientes de la problemática, ahora vamos a hacerlo a través de los mecanismos de derecho que tenemos para tener sentencias. Porque esas sentencias también nos han ayudado, ¿no? En otros lugares. Entonces vamos a tener que tener sentencias y esas sentencias pueden ser hasta contra el propio ayuntamiento, pueden ser contra el gobierno, pueden ser contra quienes estén permitiendo directamente la alteración o la afectación de estos derechos. Decía yo hace rato que el derecho medioambiental está formado por, en primer lugar, principios, luego por reglamentación y luego por los mecanismos para hacerlos efectivos. Es una característica de este tipo de derecho es que son muy principalistas. O sea, sí hay leyes, sí hay bastantes, pero lo que más los mueven son los principios. Y esos principios los podemos tomar en cuenta como la guía o la mano de la cual se toma a alguien para que te lleve por el camino, la instrucción. Entonces, esos principios que van a ser nuestra guía o nuestra instrucción hacia los fines, esos fines son los valores, y los valores es a lo que la sociedad le da valor, lo que protege, lo que cuida. Entonces, creo que sí, nos falta mucho entender a qué le damos valor, qué es lo que queremos proteger, qué es lo que queremos cuidar, y entonces no soltarnos de esos principios y hacer uso de los mecanismos legales. Así es, pero tampoco hay muchos valientes. Nos falta ese valor también. Sí, porque aparte yo entiendo, ¿verdad?, que son procesos que se pueden pues prolongar, sí, y que hay que estarles dando seguimiento, y bueno, dicen, bueno, no es así tan inmediato, pero sí sería como muy interesante que ustedes como expertos en el área de derecho pues encabezaran también estos temas, ¿no? Y que también apoyaran ahí. Sé que algunos de ustedes lo hacen con los ambientalistas de aquí de Durango, que también ya los tenemos como muy identificados, que deberíamos de ser más, ¿verdad? Pero ellos ahí están y han sido los que han dado la batalla tanto por el Parque Guadiana como por el Parque Zaguatoba y por otros espacios. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, María Eugenia, se pasó rapidísimo. Rápido, así es. No, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ella ha sido la maestra María Eugenia Campos Zavala, catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gracias a Efraín Vázquez por su apoyo en los controles técnicos. Gracias a ustedes por su compañía durante esta media hora. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de Twitter. Me localizan como @citlazoe.
Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego. Radio Universidad presentó El Durangensis. Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.